Queridos amigos y amigas, les saluda el Padre Edgar del Cid, y junto con mis hermanos sacerdotes, el Padre Toribio Pineda, el Padre Víctor Manuel Ruano y el Padre Rigoberto Pérez, con el apoyo técnico del periodista Ben Keinchin, llegamos a sus hogares todos los días para reflexionar distintos aspectos de la vida de la Iglesia, de la vida de nuestro país y de la vida del mundo. Hoy quisiera platicar con ustedes un poco de todo, algunas reflexiones sobre el Evangelio de ayer domingo, porque tenía un mensaje sumamente importante. Y es que el Señor insiste mucho en los 4 evangelios. Ustedes leen los 4 evangelios, se van a encontrar con que el Señor insiste mucho en el no tengan miedo. Él tenía frente a sí, cuando predicaba, a un pueblo temeroso, un pueblo que estaba asustado en primer lugar por el poderío del Imperio Romano que había invadido Israel en tiempos de Jesús. El Señor, saben ustedes, nació, vivió y murió en un país ocupado, en un país que no tenía libertad, porque estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Y muchas veces los romanos se excedían en su poderío y masacraban comunidades enteras, y eso hacía que la gente tuviera mucho temor ante las tropas romanas que andaban caminando por sus calles. Había también otro temor, y es que los líderes religiosos no ayudaban mucho, sino que al contrario intimidaban a la población, habían reinterpretado la palabra de Dios para que el pueblo tuviera miedo. Y el Señor, entonces, ante esta situación, su mensaje va a ser claro: no tengan miedo. No tengan miedo a los que matan. No tengan miedo. Esa es la invitación de Jesús. Creo que si queremos nosotros hoy en día ser testigos de esa Guatemala distinta con la que soñamos, el primer enemigo a vencer es el miedo. Hace muchos años, cuando yo era niño, miraba unas caricaturas y salía una que se llamaba Calabozos y Dragones, y en esa siempre salía un duendecito al principio de la película que daba una frase que era así como la frase guía de todo lo que se iba a desarrollar, una frase misteriosa, porque cuando le pedían más explicaciones, el duendecito desaparecía. Él siempre, en esa ocasión, dijo algo que nos intrigó a todos, pues, porque dijo: tienes que vencer el enemigo que llevas dentro. Y nos quedamos así con la duda: ¿cuál será ese enemigo que llevamos dentro? Y a lo largo del desarrollo del programa entendimos el mensaje. El enemigo que todos llevamos dentro es el miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos hace inútiles, el miedo no nos permite avanzar. Por esa razón es el enemigo que todos tenemos que vencer, porque el miedo se enraiza en nuestra vida y provoca mucho daño. Por eso es importante que nosotros lo superemos si queremos alcanzar la Guatemala distinta con la que todos soñamos. Todos estamos sometidos a nuestros miedos. De hecho, en ese capítulo de la caricatura que les mencionaba, salían los miedos humanos. Por ejemplo, el miedo a envejecer, el miedo a perder los propios bienes, el miedo a perder la propia vida. Los miedos humanos que todos por naturaleza tenemos. Somos a veces temerosos. Alguien me decía un día: yo no le tengo miedo a la muerte, pero nomás pasó una rata por ahí y se subió a una silla. Entonces sí tenía mucho miedo. A veces somos así, temerosos, porque es también parte de nuestra naturaleza humana, el instinto de conservación. Sin embargo, todos nosotros debemos superar nuestros miedos. Yo quiero decirles que admiro mucho a mis hermanos migrantes. Estoy aquí en Estados Unidos prestando este servicio pastoral, acompañando espiritualmente a los migrantes, y me doy cuenta que a pesar de la incertidumbre y a pesar de los temores que pueda generar la situación política migratoria que se está aplicando en estos días en Estados Unidos, ellos salen a trabajar, se encomiendan a Dios. Yo escuchaba a un esposo que le decía a su esposa, porque ella tenía mucho miedo cuando veía alguna patrulla de la policía o veía policías, ella se asustaba, se ponía muy tensa, y él le dijo: no tengas miedo,
Ellos están allí para cuidarte, ellos están ahí para brindarte seguridad. No tengas miedo. Eso sí, no les des ningún motivo para detenerte. Conduce normalmente, sigue tu camino y no se van a meter contigo. Y realmente esa invitación que él le hacía a su esposa me encantó mucho, porque es la realidad que viven nuestros hermanos migrantes. Muchos de ellos, como les decía, tienen temores, el temor a no regresar, el temor a perder su familia, el temor a ser deportados. Sin embargo, cada día vencen ese temor y salen a trabajar. Déjenme decirles que la táctica de los tiranos es infundir miedo en sus ciudadanos. Cuando yo era seminarista vimos una película que se llamaba El Señor de las Moscas, inspirada en la novela del escritor, ¿de dónde era este escritor? De Inglaterra, el escritor inglés William Golding. William Golding escribió la obra que se llama El Señor de las Moscas. No le voy a contar la película, ojalá la puedan ver, pero en esa película la trama es infundir miedo en una comunidad para mantenerlos sometidos. Es la táctica de los tiranos, infundir miedo en los ciudadanos para mantenerlos sometidos, para doblegarlos. Entonces, tengamos cuidado nosotros, porque a veces los miedos nos vienen de fuera. Los miedos son infundidos intencionalmente por los tiranos para doblegar a una población, para que la población no empuje el cambio. Recuerdo, por ejemplo, la valentía del pueblo guatemalteco. Yo estaba una vez muy orgulloso de ser guatemalteco. Bueno, siempre estoy orgulloso de ser guatemalteco, pero ese día más, porque llegando a México, al estado de Yucatán, donde estuve trabajando de misionero un tiempo, me decía una persona mexicana, ¿usted de Guatemala? Sí, le dije, pues me quito el sombrero delante de ustedes los guatemaltecos, porque tuvieron la valentía de sacar un presidente corrupto, y miren, nosotros aquí estamos igual con los corruptos, pero somos un pueblo con miedo y no nos atrevemos a hacer lo que ustedes hicieron. Y sí, recuerden ustedes las grandes gestas del pueblo guatemalteco, tomando la plaza central y las principales plazas del país para protestar contra la corrupción de Pérez Molina. Salió Roxana Valdetti, salió Pérez Molina, terminaron tras las rejas, gracias a un pueblo que se levantó, a un pueblo que perdió el miedo. Pero después vino Jimmy Morales, y algo pasó, yo no recuerdo bien la situación, pero hubo una gran manifestación en la plaza contra la corrupción de Jimmy Morales, y sin embargo mandó a reprimir a la población con violencia. Se recuerdan ustedes que algunas personas hasta les quitaron los ojos, ¿verdad?, con las balas de goma. Lamentablemente esa represión de Jimmy Morales le funcionó, porque la población se quedó tranquila. Cuidado, porque desde entonces ya no nos levantamos. Acuérdense que Jimmy Morales nos quiso asustar con el petate del muerto. Aparecía siempre en sus intervenciones, en sus pronunciamientos, aparecía siempre con militares detrás de él, como diciendo, hemos regresado a la época de los regímenes militares. Esos regímenes militares que nos hablan de secuestros, de torturas, de asesinatos a aquellos que se atreven a pensar distinto. Pero no nos dejemos asustar por el petate del muerto, no nos dejemos intimidar por esos tiranos que lo que quieren es mantenernos a todos paralizados. Jesús nos invitaba ayer en el Evangelio a superar el miedo, y de hecho es el mensaje en el que más insiste en el Evangelio: no tengan miedo. Hay un viejo canto que yo cantaba cuando era un muchacho de grupos juveniles parroquiales que decía: habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. De hecho, puse alguna estrofita al principio de este programa, pero al final del canto hay una frase muy realista que dice: también será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forjarla para que pueda ser. Yo quiero dirigirme a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, para invitarlos a que perdamos el miedo, a que tengamos la valentía de decir basta ya
a los corruptos, a los pícaros, a los sinvergüenzas que están haciendo de las suyas, a que los pongamos en su lugar, a que les exijamos más cordura y más responsabilidad en la administración de la cosa pública. No podemos nosotros permanecer indiferentes. No nos dejemos intimidar por el petate del muerto de las botas militares. No nos dejemos intimidar. Eso ya pasó, eso no tiene por qué volver. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, tenemos que ser conscientes que esos tiempos de la represión militar ya pasaron y no es fácil que vuelvan a darse. Y hoy es cuando los guatemaltecos tenemos que alzar la voz, tenemos que levantarnos y ser constructores de un mañana mejor. Una Guatemala que viva en justicia y en paz. Que tengan feliz día. También será posible esa hermosa mañana, ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad, y que los descaminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.